Damos gracias a Dios en primer lugar por este tiempo que tenemos, por poder leer su palabra, como lo hemos de hacer esta noche, y por el tiempo de oración, sabiendo que es fundamental para la Iglesia de Dios orar al Señor. A ver si voy a compartir pantalla, así que le voy a pedir que ahí me autoricen. Ahí va. Bueno, como escuchábamos en esta noche, tenemos para meditar en Hechos capítulo 4, versículo 1 al versículo 22, que la palabra de Dios nos habla acerca del concilio, donde tanto Pedro como Juan tuvieron que estar presentes y dar razón de su fe. Vamos a leer entonces capítulo 4 de la carta de Hechos, versículo 1, y dice así la palabra de Dios. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén gobernantes y los ancianos y escribas, y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. Poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él, este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo esto, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podía decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no las podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándole les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad vosotros si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Hasta acá nomás la porción de la palabra del Señor, y el Señor nos bendiga en estos minutos que
vamos a meditar en ella. La historia nos relata que Pedro y Juan están en el templo y cuando van a la hora de la oración, dice la palabra de Dios que llegan al templo y se encuentran con un hombre lisiado. Un hombre necesitado al cual ellos les dicen que no tenían oro ni plata, pero le daban lo que tenían, que en el nombre de Jesús se levante y que su enfermedad se habría de terminar si creía en Jesús. Este hombre sano, en aquel momento, se levanta y dice la Biblia y los pasajes que hemos leído y el pasaje anterior del capítulo anterior, que todos se maravillaban y el pueblo glorificaba a Dios. Y llega este momento donde encontramos tanto a Pedro como a Juan, que son llamados por personas que formaban parte del gobierno de Israel, de las autoridades de Israel, autoridades religiosas, pero también civiles, y tienen que compadecer entre ellos acerca de lo que habían hecho. De esto se trata este capítulo 4, del versículo 1 al versículo 22. Y una de las cosas que yo quiero resaltar en esta noche es el ejemplo grande que nos dejan tanto Pedro como Juan. Y a lo largo del capítulo vamos a encontrar grandes principios enormes que son de gran bendición a la vida de una iglesia local para el crecimiento de ella. Así como vemos la predicación de Pedro y la cantidad que se convierten, decía nuestro hermano 5.000, muchos calculan que en cada familia había una esposa y por lo menos 2 hijos. Estamos hablando de 20.000 personas que recibieron a Cristo o tal vez más. En la predicación de Pedro y en la predicación de Juan, allí cuando ellos predican el Evangelio aquí en Jerusalén. Pero vamos al capítulo 4. En el verso 1 encontramos la expresión hablando ellos al pueblo. ¿Qué es lo que hablaba Pedro y Juan al pueblo? En el versículo, o en el capítulo anterior, mejor dicho, encontramos en el verso 26, a vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Este era el mensaje que ellos estaban predicando. El mensaje de los apóstoles era el siguiente: Jesús es el Mesías, conviértanse para tener vida eterna. En el mismo versículo dice que vienen sobre ellos personas. ¿Quiénes son? Bueno, dicen sacerdotes, los jefes de la guardia, con el jefe de la guardia del templo, y los saduceos. ¿Quiénes eran estas personas? Los sacerdotes eran ministros que oficiaban y debían oficiar el culto. Eran mediadores entre Dios y los hombres, nos dice la palabra de Dios. El sumo sacerdote, mediador entre Dios y los hombres. Encontramos que el primer sacerdote que nos habla la palabra de Dios fue Aarón. Dios escoge a Aarón y a sus hijos y a toda su familia para que sean sacerdotes y a la tribu de Leví para que los ayuden. Tenían especialmente 3 funciones: servir a Dios en el santuario, enseñar la ley al pueblo y consultar a Jehová. Antes de Aarón tenemos la vida de Job, que Job sacrificaba holocausto cada día por sus hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, que de alguna manera estaban ministrando el culto familiar y ofrecían los sacrificios de gratitud también a Dios por la obra de Dios en la vida de sus familias. Cada uno de nosotros nos dice la palabra que somos también sacerdotes de Dios. Pero también estaban los fariseos, aunque no los nombra, formaban parte del Sanedrín, que era la secta judía tal vez más rigurosa, como dice Pablo. Observaban y hacían observar la ley. Observaban tibiamente, pero hacían observar rigurosamente la ley. Por esto el Señor los llama hipócritas. Les dice que por afuera mostraban una cosa, pero por dentro eran todo lo contrario, que había muerte dentro de ellos, aunque por fuera se mostraban como sepulcros blanqueados. Juan el Bautista, en Lucas capítulo 3,
los llama generación de víboras y les dice, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? El mismo Señor también les llama generación de víboras y serpientes a los fariseos. Ellos creían en la resurrección, en la inmortalidad del alma, y que luego, cuando el hombre moría, debía dar cuenta a Dios. Creían también en los ángeles, en los demonios, creían en las huestes celestiales. Pero aparecen también en escena los saduceos. Se creen que eran descendientes de Sadoc, que era un sacerdote en los días de David y en los días de Salomón. No eran numerosos, pero eran muy poderosos. Eran hombres nobles y muy ricos y tenían mucho poder, sobre todo en Jerusalén. Contaban con el respaldo del Imperio Romano y ellos también tenían el cuidado del templo y el cuidado de que no haya disturbio del orden, no solo dentro del templo, sino también fuera de él. Ellos no creían en la resurrección y tampoco creían en el Mesías. No creían en los ángeles ni en la inmortalidad del alma. Es por eso que le preguntan al Señor allí en Mateo capítulo 22, tentándole al Señor, y le dicen, bueno, cuando un hombre muere, había una mujer que se casó, su marido murió, la redimió el hermano, este hombre tenía muchos hermanos y esta mujer, a medida que iba muriendo su esposo, era tomada por mujer o por esposa con el hermano que quedaba vivo. Y el Señor le dice, en la eternidad, ¿de quién va a ser ella esposa? Y el Señor les dice que en la eternidad no habrá marido y mujer, sino que seremos como los ángeles de Dios. Y allí el Señor deja en evidencia la doctrina de ellos. Ellos son los que detienen al Señor Jesús y lo entregan a los romanos. También encontramos la guardia o los jefes de la guardia, el jefe de la guardia con toda la guardia del templo. Eran sacerdotes encargados de la seguridad. Estaban distribuidos alrededor del templo cuidando el orden. Mientras el orden se mantenía, ellos eran la autoridad, pero cuando el orden no había disturbios, perdían autoridad y la autoridad la tomaban los romanos. Por eso para ellos era muy importante cuidar el orden, porque era parte de su autoridad. Los apóstoles pasan una noche en prisión. Los antecedentes recientes eran Juan el Bautista y el Señor Jesús, que también fue llevado ante el Sanedrín. La palabra de Dios dice que Juan fue decapitado, que murió, y el Señor murió en la cruz por nosotros. Miremos al apóstol Pedro y al apóstol Juan en la posición en que se encontraban y los antecedentes previos, y vamos a ver su conducta a pesar de ello. Ellos son llevados ante el Sanedrín, que era la cúpula del poder religioso y civil del pueblo de Israel. Allí estaban Anás y Caifás, que eran los mismos que en Juan 18, dice Juan, ante los cuales estuvo el mismo Señor Jesús. Anás le envía a Caifás, Caifás le envía a Pilato y Poncio Pilato le envía a muerte. Allí en Juan 18:14 hay un consejo que Caifás le da al Sanedrín y le dice, es mejor que muera un solo hombre por el pueblo, enviando a Jesús o diciendo que era conveniente que Jesús muriese en la cruz. Tanta diferencia había entre ellos en su doctrina, en su pensamiento, en sus enseñanzas, pero podían convivir por una sola razón, porque ambos, tanto los fariseos como los saduceos, tenían el deseo del poder de la nación de Israel y del poder civil y poder religioso. El mensaje del Señor evidenciaba la religiosidad de los fariseos, por eso el Señor les dice que eran hipócritas. El mensaje de los discípulos hacía otra cosa, sacudían las bases de la doctrina de los saduceos. Mientras los saduceos decían que no creían ni en el Mesías ni en la resurrección, que no creían en ángeles
ni en la inmortalidad del alma, los discípulos, a plena luz del día, en un lugar superpoblado, donde había una multitud que transitaba, estaban predicando que Jesús era el Mesías, hablando de la resurrección del Señor y diciendo que aquel que en él cree es salvo, o sea, tiene vida eterna, inmortalidad del alma en el cielo, y que el Señor resucitado volvería para los suyos. Los saduceos veían su doctrina y su enseñanza que estaba siendo amenazada por la doctrina de los apóstoles. Allí encontramos una maqueta de lo que es el templo de Jerusalén. Esa, señalada en rojo, es la Puerta de la Hermosa. Si nosotros miramos desde más lejos la maqueta, vamos a ver dónde está la Puerta de la Hermosa, ahí en el círculo rojo. Ese era un lugar de mucho tránsito, estaba al frente del templo. Había otras puertas, pero esta era una de las puertas, si no la más, era una de las puertas más transitadas. Era un sector, ese patio, el patio de los gentiles, un patio muy transitado del templo. Allí ellos predicaban, allí ellos enseñaban la palabra, allí la multitud vio el milagro del cojo que había sido sanado, y la multitud glorificaba al Señor. ¿Cuál era la situación de los apóstoles? Era mucho más compleja que la anterior. Ya Pedro había vivido una situación similar, porque Pedro había llegado cerca del Sanedrín, cerca del patio del sumo sacerdote, cuando seguía a Jesús de lejos, y cuando el Señor Jesús está compadeciendo ante Anás y luego ante Caifás. Y dice que Pedro seguía al Señor, y estuvo en el patio, y se sentó junto a los alguaciles, y que allí estuvo esperando para ver qué sucedía con su maestro. Pero dice que Pedro, estando allí afuera en el verso 69 y 70, dice que estaba en el patio, se le acercó una criada, solamente una sierva, solo una sierva, una criada del sumo sacerdote, y le dijo: tú estabas con Jesús Galileo. Pero Pedro dice que niega, la palabra dice que niega delante de todos, diciendo: no sé lo que dice. Si seguimos el relato, vamos a encontrar que Pedro niega 3 veces al Señor, que luego sale de allí y que llora amargamente. Ahora está en la misma situación, pero no en el patio, sino que está frente al Sanedrín, frente a las autoridades, frente a la cúpula de poder, y tiene que dar cuenta de esa fe que un día había negado. El pasaje nos dice que había 5.000 convertidos, aproximadamente serían 20.000. Hubo un precio muy alto que pagó Pedro para que 5.000 hombres, 20.000 aproximadamente, fuesen alcanzados por el Evangelio. Ese precio era poder estar frente a las autoridades, estar una noche preso y luego estar frente a las autoridades que, sin saber lo que podría acontecer con su vida. La obra de Dios demanda un costo que hay que pagarlo. Si no se paga ese costo, la obra de Dios no se puede realizar. Los apóstoles nos dan un gran ejemplo en este capítulo y nos muestran un factor para el crecimiento de la iglesia local. Principios, podemos decir, para el crecimiento de una obra local. Principios que tienen que ser parte de la iglesia, pero también tienen que ser parte de nuestras vidas, y es el ejemplo que nos dan los apóstoles en este capítulo. El primer ejemplo o principio de crecimiento de la obra local es la unidad de la iglesia. Dice el versículo 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndole. No hubo 2 mensajes, no hubo ambigüedad en el mensaje entregado, sino que era un solo mensaje. Así como Pedro y Juan subían juntos a la hora de la oración, ahora daban un solo mensaje. Mi falta de contribución
a la unidad práctica de la iglesia detiene el crecimiento de la obra local. Mi falta de contribución detiene el crecimiento de la obra local. Por ende, mi contribución beneficia y suma y contribuye al crecimiento de la obra local. Juan capítulo 17, verso 21 dice, para que todos sean uno, son palabras del Señor, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno, en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Para que el mundo crea en Cristo, para que el mundo crea que es el Mesías y el Señor y el Salvador, debe ver en el creyente unidad. Este pasaje nos dice que el creyente o que los discípulos debían mostrar unidad. No decía que debían aparentar unidad, sino que debían tener unidad. Dice, sean uno, para que el mundo crea que tú me enviaste. La unidad de la iglesia, la unidad de los creyentes en Cristo, la unidad práctica y evidenciada, es fundamental para que otros crean. De no haber celos, ni rencores, ni contiendas, ni disensiones, ni divisiones en la iglesia local, sino que debe haber unidad, debe haber amor y unidad para que el mundo crea. Ya que habremos de dar cuenta de esto también, de ambas cosas, de mi contribución o de mi entorpecimiento a la unidad de la iglesia. Ese es el primer principio que nos dejan los apóstoles. El segundo tiene que ver con el Espíritu Santo. Una iglesia que vive en unidad y que es guiada por el Espíritu Santo es una iglesia que ha de crecer, una iglesia que ha de prosperar, una obra de Dios que ha de prosperar porque será Dios el que está obrando y el que está actuando a través de los miembros de esa iglesia. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, cuando vamos a Hechos capítulo 6, verso 3, dice la Biblia que buscan 7 varones de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. Una palabra entregada fuera de la guía del Espíritu jamás podrá ser de bendición, ni para un creyente ni para un inconverso. Una palabra entregada fuera de la guía del Espíritu Santo jamás podrá ser de bendición, ni a creyentes ni a inconversos. Pero sí podrá ser de gran destrucción. Pero una palabra entregada en la guía del Espíritu Santo siempre, absolutamente siempre, será de bendición a un creyente y también a alguien que no conoce al Señor. Por eso es muy importante la guía del Espíritu Santo, porque en la guía del Espíritu Santo habrá miembros que sean idóneos. Verso 19 dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. A lo largo de nuestras vidas, todos los días tomamos decisiones y todos los días necesitamos tener una guía del Espíritu Santo para ser idóneos en nuestras decisiones, en nuestros caminos, en nuestros pasos. No es solamente la obra de los ancianos, la idoneidad, sino que también de los diáconos, de los ministros, de los miembros, porque no son temas que tengan que ver solamente con la iglesia y con la obra de la iglesia local, sino también con nuestras propias vidas, con nuestras vidas individuales. Ellas también contribuyen al crecimiento o a la detención de la obra, porque mi decisión afectará directamente el progreso de la obra local, ya para crecimiento o para detención. Y allí tenemos el caso de María, cuando murmura y dice la palabra de Dios que es retirada del campamento durante un tiempo, 7 días, y que hasta que no curó su lepra no pudo volver. Pero también nos dice la palabra de Dios que mientras ella estuvo fuera del campamento, la palabra de Dios nos dice que el campamento de Israel se mantuvo quieto, no pudo avanzar, no pudo avanzar. Nuestras decisiones son parte del crecimiento de la obra local. En cuarto lugar, nos habla de un mensaje fiel. Ellos dicen, sean notorios a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel
que en el nombre de Jesús de Nazaret se ha hecho este milagro. Muchos predican un mensaje devaluado, no expresando la grandeza de Dios, su soberanía, su amor y justicia, que son compatibles, que no son incompatibles. Su amor, por un lado, y su justicia. El amor de Dios, pero también las demandas de Dios. El pecado del hombre y el castigo de Dios ante el pecado del hombre. La bendición a una vida de obediencia, como el castigo a una vida de desobediencia para el creyente. El cielo y el infierno son mensajes que muchas veces no se expresan, porque hay mensajes del Evangelio que son devaluados, no es mensaje fiel. Su mensaje era este: Jesús resucitó, verso 10, es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, verso 11, pasaje también que encontramos en el Antiguo Testamento, profetizando esto. En ningún otro hay salvación, dicen los apóstoles, versículo 12. También dice arrepentíos y convertíos. Los saduceos querían detener a los apóstoles. En el verso 2 dicen resentidos de la enseñanza, de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Querían detener a los discípulos. Diluir el mensaje de Dios es afirmar la fe en un mensaje de hombre que siempre carece de poder. La Iglesia del Señor debe predicar el mensaje de Dios, el mensaje de Dios. Porque es el único que puede transformar las vidas de los inconversos, porque es el único que puede renovar la vida del creyente, la del que se apartó para traerlo a Cristo, la que está debilitado para fortalecerlo. Y no será una apariencia exterior, sino que será una obra interior en la persona que ha de manifestarse exteriormente, porque el Señor cambió su interior. En quinto lugar, otro principio de crecimiento de la obra, para el crecimiento de la obra local, es la bendición al prójimo o bendecir al prójimo. El apóstol dice, o los apóstoles dicen, por él, Señor Jesús, este hombre está en vuestra presencia sano. El Señor predicó, el Señor curó enfermos, el Señor les dio de comer. Mirá si nos dio ejemplo, vaya que nos dio ejemplo de sensibilidad por el prójimo el Señor. Porque siendo Dios, sufrió la cruz, cargando el pecado nuestro en la cruz, por nosotros, para darnos salvación y para darnos vida eterna. ¿Cómo no nos ha dejado el Señor un ejemplo de bendición al prójimo? También lo han hecho los discípulos. En sexto lugar, otro principio para el crecimiento local es las convicciones en medio de la adversidad. Ellos, luego de estar presos, luego de pasar esa noche en prisión en soledad y ahora que tenían que estar frente a las autoridades, después de una noche de reflexión y una noche de intimidación, ellos seguían con las mismas convicciones. Decían, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, no podemos cambiar el mensaje, no podemos licuar este mensaje que Dios puso en nuestras manos. Fuertes convicciones, a pesar de la adversidad, son las que bendicen otras vidas. Fuertes convicciones, a pesar de la adversidad, son las que bendicen otras vidas. Y tenemos muchos ejemplos a lo largo de la palabra de Dios de esto. Después de una noche de cárcel, estaban frente a los que entregaron al Señor. Podían decir, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Allí, con plena convicción, a pesar de la adversidad. En el versículo 13 encontramos otro principio que debe evidenciarse entre los creyentes y también entre aquellos que no conocen al Señor, que es la mano de Dios obrando a través de la iglesia. Porque la iglesia es un cuerpo vivo donde Dios guía, donde Dios es la cabeza y donde Dios actúa. Y cuando Dios actúa, su mano se ve. Verso 13 dice, ellos viendo el denuedo de Pedro y de Juan.
Dice la palabra que sabían que eran simples pescadores. Ellos, dice que le reconocían que eran del vulgo, pero por sus palabras, sus convicciones, el poder con el que actuaban y una vida manifiesta de la mano de Dios en ellos, se daban cuenta de que el que estaba obrando era Dios. Allí encontramos en Hechos 11 un versículo que es hermoso y dice, hablando de Bernabé, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. La mano de Dios obrando. ¿Dónde obraba la mano de Dios? En Antioquía. Pero esta noticia llegó a oídos de los hermanos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Y entonces Jerusalén envía a Bernabé a Antioquía para ver la mano de Dios, cómo estaba obrando en aquel lugar. La distancia aproximada entre una ciudad y la otra, entre Jerusalén y Antioquía de Siria, era aproximadamente 750 kilómetros. Sin internet, sin un mundo globalizado, había llegado la información, había llegado el mensaje de que Dios estaba obrando en Antioquía. Un principio para el crecimiento de la obra local es dejar a Dios actuar, para que tanto creyentes como aquellos que no conocen al Señor puedan ver a través de la iglesia la mano de Dios. Pero también, si la mano de Dios obra, hay oposición. En el verso 17 dice, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo. Allí estaban asustados, estaban conmovidos por el mensaje y querían frenar este mensaje. Había oposición de los gobernantes. No querían que se predique el mensaje de Cristo. Cuando Dios obra, les es manifiesto al barrio. Cuando Dios obra, Satanás quiere obrar, quiere actuar para impedir la obra de Dios. Las personas no se escucharán y hallaremos gracia en sus ojos cuando vean el poder de Dios obrando a través de nuestras vidas, obrando a través de la iglesia del Señor, de la iglesia local. Pero también otro principio que encontramos para el crecimiento de la obra local es la manifestación de la victoria y del triunfo cuando otros esperan derrota. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarle, dice el versículo 21. El pueblo que no creía pensaría, bueno, a Jesús lo entregaron a muerte, a los discípulos también, pero en realidad a los discípulos no, le tuvieron que soltar. Cuando algunos pronosticaban la derrota del mensaje del Evangelio, la derrota del mensaje entregado por los discípulos, la derrota de la semilla sembrada por Jesús, los discípulos eran sueltos, eran soltados, llevándose una victoria frente a las autoridades. Una victoria que comenzó con la unidad, una victoria que comenzó con la guía del Espíritu, una victoria que sigue con cada uno de los principios que encontramos en la palabra de Dios y en los ejemplos que nos han dado ellos. Ahora llegaron en el verso 4 los nuevos convertidos. Para muchos de los que habían, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra, creyeron, y el número de los varones era como de 4.000. El número es lo primero y lo más importante para muchos. Pero en nuestra lista está el final. Pero en la lista de Dios está el final, porque los convertidos será el resultado de una vida de principios, de una iglesia que tenga principios, de una iglesia que sea guiada por el Señor. Es el resultado de todo lo anterior que hemos mencionado. Factores del crecimiento de una iglesia local.
En primer lugar, leíamos y decíamos la unidad del cuerpo de Cristo. Fundamental, hermano. Tenés que promoverlo, tenés que fortalecerlo, tenés que ser parte de él, tenés que cuidar la unidad del Espíritu, debemos hacerlo. La guía del Espíritu en nuestra vida hará la guía del Espíritu en la iglesia local. Ser idóneos a la hora de decidir, porque nuestras decisiones afectan para bien o para mal la obra de Dios y el progreso y el crecimiento de la obra local. Fidelidad en el mensaje. Si el mensaje entregado no es fiel, la fe de las personas estará puesta en un mensaje que no tiene vida, en un mensaje que no transforma, pero si el mensaje es fiel, la vida de las personas estarán basadas en la persona de Cristo, en la obra de Cristo, en la resurrección de Cristo, en el mensaje del Señor, en el mensaje del Evangelio. Una vida de unidad, una vida guiada por el Espíritu, una iglesia idónea, una iglesia que predica un mensaje fiel, también ha de bendecir materialmente. No es un mensaje teórico, es un mensaje práctico, el mensaje del Evangelio. Y así lo demostró el Señor también. Bendecir al prójimo. Factores del crecimiento de una iglesia local. Nuestras convicciones en medio de la adversidad. Si no mostramos convicciones en medio de la adversidad, ¿cómo vamos a pretender o desear o querer que otras personas crean en el Señor? Confíen en el Dios que predicamos cuando nosotros con nuestras vidas no evidenciamos las convicciones que predicamos. La mano de Dios manifestada a través nuestro, hermano. Si la mano de Dios se manifiesta a través de mi vida y se manifiesta a través de la iglesia local, el mundo va a creer, porque verá la gloria de Dios. Glorificarán al Señor, verán la mano de Dios y el poder de Dios manifestado. Si todo esto sucede, habrá oposición, mucha oposición, pero en medio de la oposición habrá victoria. Una iglesia victoriosa, porque habrá obrado en la guía y en la voluntad del Señor. Y entonces tendremos aquellos nuevos convertidos, almas verdaderas que su fe esté puesta en la persona de Cristo, como predicaban los apóstoles, como enseñaban ellos en medio de la oposición que estaban teniendo. Termina capítulo 4, termina el versículo 20 diciendo, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Esto le dicen los apóstoles a las autoridades que le estaban amenazando, que le estaban intimando. Y ante esta gran verdad que dicen ellos, dice que las autoridades le amenazan, pero le sueltan, porque no encontraban causa alguna para detenerle, ni para castigarle, porque el pueblo glorificaba a Dios. En medio de la oposición religiosa, el pueblo glorificaba a Dios, porque el milagro hecho en este hombre era un milagro hecho en una persona que tenía muchos años ya de estar postrado. Y en ese hombre postrado se manifestó el poder y la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra y nos ayude a cada uno de nosotros a tener estos factores en nuestras vidas, para que la obra de Dios local, la obra de Dios en nuestra congregación pueda seguir creciendo. Y como dice este mismo capítulo, mientras nosotros predicamos, mientras nosotros vivimos en unidad, mientras nosotros somos guiados por el Espíritu, mientras nosotros bendecimos al prójimo, mientras nosotros vivimos convicciones, mientras estamos en medio de oposiciones, podamos oír afuera que muchos glorifican a Dios por la obra hecha por la iglesia local en calle Mario Bravo. Que el Señor bendiga su palabra en esta noche, hermanos.